Tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Hola doctor. doctor, ¿qué tal? Bueno, vamos hoy a repasar y ver los criterios de diagnóstico que habían quedado pendientes y vamos a profundizar un trastorno de la personalidad que es el más visible, el que más llega a consulta, el que más gastos en todo lo que es recursos de tratamiento conlleva, el más asociado también con suicidio y con autolesiones, y que sí o sí van a ver, o ya habrán visto, en urgencias en cuanto a sus manifestaciones de intentos de suicidio y de NSSI, Non-Suicidal Self-Injuries, que se les dice así. Vamos primero a repasar un poco los criterios diagnósticos y pregunto, dudas, comentarios con respecto a lo que vimos, con respecto a lo que tenían que leer. Eh, quiero saber. Bueno, fíjense, estuvimos viendo las viñetas diagnósticas la vez pasada. Ahora vamos a profundizar primero. Vamos a repasar los criterios diagnósticos. Tenemos tres grupos de trastornos de la personalidad: el grupo A, el grupo B o el grupo C, o los van a ver llamados como clúster. Lo mismo en inglés: clúster A, clúster B, clúster C. El clúster A, yo les sugiero, por más que lo que les estoy diciendo no es del todo aceptado por la comunidad científica, pero les sugiero que el clúster A lo tomen como el clúster del espectro de la esquizofrenia. Ustedes dirán, pero solamente dentro del espectro de la esquizofrenia entraría el trastorno esquizotípico de la personalidad. Bueno, sí, pero hay una gran cantidad de investigaciones que sugieren que tanto el trastorno paranoide, el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico de la personalidad son formas leves de trastornos del espectro de la esquizofrenia. ¿Cuál sería la forma grave de este trastorno? El trastorno paranoide de la personalidad, dentro del espectro de la esquizofrenia. ¿Qué patología tiene? No sospechas, no preocupación, no desconfianza, no una interpretación sesgada, eh, sino directamente algo bien, bien fuerte, vinculado con el tema de lo paranoide, lo persecutorio. Cuéntenme. ¿Delirio? ¿Puede ser? Bueno, sí, muy bien. ¿Y delirio de qué? El persecutorio, ¿verdad? Muy bien, o sea, trastorno delirante de tipo persecutorio. Muy bien. ¿Mm? Bueno, una forma leve de esto, y hay varios autores, Taylor, Beidia, por ejemplo, son dos de los autores que sostienen que el clúster A son formas leves de trastornos psicóticos. En este caso, este trastorno, el trastorno paranoide de la personalidad o de la personalidad paranoide, sería una forma leve de trastorno delirante de tipo persecutorio. Fíjense, no hay delirios en este trastorno de la personalidad, pero lo que hay es un patrón generalizado de desconfianza y de suspicacia. Si a lo mejor hacen memoria, a lo mejor puede ser, existe la posibilidad, por eso siempre es interesante en todo lo que sea trastorno de la personalidad, de ver, de hacer memoria. Es probable que hayamos conocido alguna persona que tenga características así. Entonces, fíjense, los criterios diagnósticos, que son 4 o más, y pueden ser 7. El primero es una sospecha no fundamentada
de hostilidad ajena, o sea, de que los demás son hostiles, de que los demás quieren explotarlo, hacerle daño. Bueno, fíjense que es una sospecha, es un fenómeno cognitivo, una forma de procesar la información. Es de manera automática, todo lo que sea personalidad es automático. Como les dije, tomen la personalidad como un arco reflejo evolucionado. Maneras de pensar, maneras de sentir, maneras de actuar automáticas. Fíjense la desconfianza, la preocupación acerca de la lealtad o la confianza de personas, colegas, amistades. La poca disposición para confiar en los demás. Por eso estas personas se imaginarán lo restringido que tienen su campo social, la interpretación de significados denigrantes o amenazantes en los comentarios de otras personas. Y todo esto, imagínense, si uno percibe que está en un ambiente hostil, es lógico que desarrolle justamente una activación de la ira, del enojo, del rencor. Bueno, entonces, y fíjense todo lo que esto también se aplica a la cuestión de la pareja. Trastorno paranoide de la personalidad. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo que habíamos visto la vez pasada. Fíjense la idea que tiene esta persona de que todo el mundo es malo, todos quieren aprovecharse, que no hay que contarle nada a nadie de uno porque eso va a ser usado en contra de uno, que todo es ofensivo, que las personas hacen ofensas encubiertas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y que uno tiene que defenderse y poner límites. Se imaginarán que es algo muy difícil. Estamos hablando de una patología, no estamos hablando de personas que reaccionan así frente a hostilidades directas, sino personas que están teniendo una interpretación generalizada de esto. ¿Trastorno paranoide de la personalidad o trastorno de la personalidad paranoide? Bien, clúster A. Fíjense, habíamos visto este caso de... esto no lo habíamos visto. Bueno, generalmente las personas con estas características suelen sufrir cierta disregulación de la ira, cierta dificultad para controlar la ira en sus expresiones y generalmente también, en cuanto a desadaptación, tiene que ver con que responden con hostilidad frente a conductas que son normales o frente a trato social normal. Y por lo tanto es difícil que establezcan vínculos estables. Y si establecen estos vínculos estables, siempre van a estar sospechando de estos vínculos y van a tener muchas conductas de control y restricción. Entonces, ustedes tienen que ver, porque si tienen a lo mejor algún paciente que les dice que su esposa o esposo está controlándoles todo el tiempo, una de las múltiples posibilidades de eso es esto. Es este trastorno de la personalidad. Hay otras, sí. Hay un tipo específico de trastorno obsesivo compulsivo que se llama celos obsesivos. Está el trastorno celotípico, también el trastorno delirante de tipo celotípico también. Y también pueden ser conductas subclínicas. Bueno, pero es interesante ver esto. Bueno, una persona que siempre está sola, que no quiere compartir nada con la familia, que aparentemente no tiene intereses. Fíjense que se lo describe como si fuera una planta, eh, no reacciona, no tiene reactividad emocional, nada le molesta, pero tampoco nada le gusta.
tuvo diagnósticos previos de autismo, de retraso mental, eh, apático, apagado. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba el trastorno de la personalidad que se caracterizaba por una apatía generalizada? Cuéntenme. Esquizoide. Muy bien, muy bien. Melissa, ¿no? Sí, doctor. Espectacular, Melissa. Trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Con qué se puede parecer este trastorno? Creo que en la esquizofrenia había em, rasgos parecidos con este Es- del grupo ALO. Bueno, espectacular, Melissa. ¿Con los síntomas positivos o síntomas negativos de la esquizofrenia? Acuérdense de síntomas positivos: delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado, motricidad alterada. Síntomas negativos: abulia, alogia, apatía, aplanamiento afectivo. ¿Con qué se podrá parecer? Cuéntenme. Con el aplanamiento, puede ser, con las Bueno, negativas. espectacular, espectacular. Entonces, ¿los síntomas positivos o negativos? Negativos. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado porque el trastorno esquizoide de la personalidad es difícil de diferenciar de los síntomas negativos de la esquizofrenia. ¿Mm? Me acuerdo, porque vieron que los principios de la memoria son primacía y resencia. ¿Qué quiere decir primacía? Nos acordamos de lo primero y nos acordamos de lo último. ¿Mm? En el, ¿cuándo fue? En el 2007 creo que fue. ¿Mm? El primer paciente privado que atendí en mi consultorio de Rosario era un paciente que justamente no se sabía y por eso lo habían mandado para una evaluación de estructura, decía el papelito que me enviaron. Si tenía trastorno del espectro del autismo, algún problema intelectual de discapacidad intelectual, síntomas negativos de la esquizofrenia o síntomas residuales de la esquizofrenia o este trastorno. ¿Mm? Porque era una persona joven, 22 años, creo, no, menos, tenía 20 años, por ahí 19, que no tenía prácticamente intereses, que prácticamente lo único que hacía era, o en lo único que se interesaba o que demostraba motivación era para alimentarse. Él no estudiaba, no trabajaba, no tenía ninguna actividad ni ninguna rutina vinculada con algún tipo de logro. Se pasaba casi todo el tiempo viendo televisión o jugando videojuegos que iba variando. Bueno, hay que tener cuidado porque fíjense que estas características pueden estar presentes en los síntomas negativos de una esquizofrenia, en el inicio de una esquizofrenia, lo que en el CIE-10 ustedes van a leer como esquizofrenia simple, que es un criterio diagnóstico que se sacó del DSM-5 y se va a sacar, según lo que se dice, en el CIE-11, porque en verdad la esquizofrenia simple es generalmente el inicio o el final de una esquizofrenia. Y tiene que ver con justamente aplanamiento afectivo, abolición, estas características. Fíjense, no desea ni disfruta de relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia, mucho menos amistades o pareja. Casi siempre elige actividades solitarias, poco o ningún interés por experiencias sexuales con otra persona, casi no tiene un disfrute de actividades. Acuérdense que eso se llama anedonia. No tiene amigos íntimos ni confidentes y prácticamente sus vínculos son los obligados, familiares de primer grado.
indiferente a los elogios o las críticas, apatía, parte de la apatía es eso, y se muestra emocionalmente frío, aplanamiento afectivo. Bueno, fíjense que lo que está afectado acá justamente es la reactividad, un aspecto que también se afecta en la esquizofrenia. Bueno, entonces, esperen que estamos por acá. Bien, acá está. Bueno, entonces, tenemos que diferenciar esto de varias cuestiones. También hay que diferenciar esto de los trastornos del estado de ánimo, ¿m? De trastorno del espectro del autismo, de problemas intelectuales que puedan generar una desconexión con los estímulos. Bien, estos casos son más llamativos y también mm, dentro del reconocimiento del espectro de la esquizofrenia, el único trastorno de la personalidad que está reconocido por la Asociación Psiquiátrica Americana dentro del espectro de la esquizofrenia es este trastorno, que Kretschmer sostenía que era la antesala de la esquizofrenia. Personas que tienen ideas idiosincráticas, sui generis, propias de sí mismas y ajenas a su cultura, de ser especiales, de tener poderes especiales, de tener sistemas de comunicación y de percepción y de información supranaturales y no acordes con lo culturalmente enseñado. Sensaciones perceptuales extrañas que pueden convertirse o que pueden confundirse con alucinaciones. Por ejemplo, veo el aura de las personas, veo los fantasmas o como habrán visto la película, veo gente muerta. Bueno, no solamente eso, estas personas son extrañas, son raras, hablan de una manera rara, tienen un tipo de lenguaje, vocabulario, entonación extraño que no sabemos de dónde sale. Muchas veces dice, esta persona parece extranjera, esta persona parece mexicana, parece venezolana, o puede ser, no sé, aquí en Paraguay parece argentina, parece o a veces es hasta incluso difícil de rastrear o de emparejar a qué se parece el lenguaje, la manera de hablar, la manera de vestirse. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado está el tema de la ansiedad social. Y hay que tener cuidado porque muchas veces estas personas ingresan a las consultas eh, llevadas por los familiares diciendo, mi hijo tiene ansiedad social. ¿M? Mi hijo tiene ansiedad social, ese es el problema que él tiene. Así como es muy común eh, que los familiares lleven a su familiar con delirios persecutorios, por ejemplo, trastorno delirante persecutorio, y digan, tiene problemas de ansiedad, le da miedo todo. ¿M? Bueno, entonces, lo que no estuvimos viendo tanto son estos criterios diagnósticos. ¿M? Fíjense que se habla de un patrón dominante de malestar agudo y poca capacidad para las relaciones sociales estrechas, punto y aparte, distorsiones cognitivas o perceptuales, punto y aparte, comportamiento excéntrico y se podría agregar creencias extrañas, supranaturales, no acordes o no derivadas de su cultura. 5 más de, fíjense los indicadores. Ideas de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con mi persona. Eso se llama referencialidad y es un criterio, un concepto que nació de los delirios de
la esquizofrenia y de los delirios de lo que antiguamente se llamaba paranoia y hoy en día se llama trastorno delirante. ¿Mm? Bueno. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo con el doctor Espínola el tema de la cuestión neuroquímica, de la esquizofrenia, de los trastornos psicóticos, y que se veía que la hipótesis más fuerte es la hipótesis dopaminérgica? La dopamina es un neurotransmisor extremo, como todos los neurotransmisores, muy complejo, que tiene muchas funciones que se han descubierto y otras que probablemente se vayan a ir descubriendo. Tiene que ver con la cuestión motriz, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la saliencia de los estímulos en el entorno, tiene que ver con el interés que se le presta al entorno y a actividades específicas, tiene que ver con la conducta de o sea, con la respuesta de recompensa, y tiene que ver con ese fenómeno que Skinner identificó, no por primera vez, porque en verdad quien identificó ese fenómeno por primera vez, por lo menos de manera intentando ser científica, fue Edward Thorndike, que le llamaba ley del efecto, que es el refuerzo. Bueno, la dopamina, simplificando un poco, es un neurotransmisor que le da sentido al entorno. Cuando hay niveles bajos de dopamina, esto se ve o se puede registrar comportamentalmente como anedonia, o sea, las cosas no son placenteras, las actividades no son placenteras; abulia, pérdida del interés por el entorno; astenia, no hay una energía, hay una sensación de cansancio constante. Bueno, pero un exceso de dopamina puede generar estas ideas de referencia. Fíjense que acá son ideas, son cogniciones de referencia, no son delirios de referencia, pero son cogniciones. Todo tiene que ver conmigo. Yo soy especial, yo ocupo un lugar especial en el mundo, en el universo. ¿Vieron Matrix, por ejemplo? Matrix, Sí, Avatar, doctor. Sí, doctor. Crónica de Narnia. Bueno, estoy diciendo algunos libros o películas que tienen este concepto de ser el elegido, the chosen one, la persona elegida. Todas las culturas tienen mitologías vinculadas con el elegido. Las ideas de referencia hacen pensar que uno es el elegido con respecto a algo. Si les gusta el heavy metal, Iron Maiden, The Sign of the Cross, habla. Bueno, ¿por qué Dios me ha elegido? ¿Por qué Dios me está protegiendo? No sé qué. Bueno, ideas de referencia. Ser el elegido. Bueno, ser alguien especial, alguien central en la conformación de la estructura del universo. Eso se produce cuando neuroquímicamente hay un nivel de dopamina o los mecanismos dopaminérgicos están funcionando un poco por encima de lo ideal. Las creencias extrañas o pensamiento mágico que no concuerdan con las normas de las culturas. ¿Se acuerdan que habíamos visto la vez pasada que estas personas parecen que pertenecen a una tribu urbana que no conocemos? O sea, se quedaron en el tiempo ustedes y de repente ven una persona que les parece a ustedes que está con ciertas características de una tribu urbana específica que ustedes no están conociendo. Bueno, estas creencias, fíjense que tienen que ver con cuestiones supranaturales. Hay algunos ejemplos: clarividencia, la telepatía, una forma sensorial o cognoscitiva especial. Bien. También en niños, en adolescentes es un poco más difícil porque justamente las creencias esquizotípicas
tienen que ver con algunas creencias o preocupaciones o fantasías, como dice ahí, raras, por ejemplo, no sé, un niño que quiera guardar algún insecto para cuando se extinga ese insecto, ser el único que va a tener ese insecto, o sea, cosas así raras. Acuérdense que para hacer este diagnóstico la persona tiene que tener 17, 18 años en adelante, pero los trastornos de la personalidad, hay mucha evidencia de que pueden preexistir, o sea, que pueden estar presentes antes de esa edad que es la edad típica para hacer el diagnóstico. ¿Mm? Bueno, lo tercero que es muy complicado de determinar, experiencias perceptivas que no son habituales, ¿m? Y que nos hacen pensar que la persona está teniendo alucinaciones. Veo el aura, veo los fantasmas, veo las malas intenciones, escucho lo que piensan las demás personas. Si ustedes tienen un paciente que les dice esto, lo que van a sospechar automáticamente es que está teniendo alucinaciones, de manera auditiva o quizás visual. Hay que tener cuidado porque hay que ver realmente a qué se refiere la persona cuando nos dice que ve o que escucha cosas. Las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad nos dicen que ven y escuchan cosas y en verdad no es que están viendo esas cuestiones. Entonces, es una manera de hablar que a veces complica el diagnóstico. Bueno, los, la alteración en el discurso y en el pensamiento, que a veces también puede hacer confundir esto con una esquizofasia o con otros problemas del discurso, y que también puede hacer confundir esto con una esquizofrenia. Generalmente, como les dije, son discursos muy raros, la forma de hablar es rara. Bueno, la persona tiene cierta suspicacia, ciertas ideas de que ciertas personas le quieren hacer daño y a veces ni siquiera son ciertas personas, sino son ciertos conceptos, el mal, eh, espíritus o fuerzas malignas que se le oponen y se complica acá también el diagnóstico diferencial con una esquizofrenia. Bueno. El afecto inapropiado y limitado. Fíjense que si ustedes maximizan todas estas cosas, parece una esquizofrenia. Por eso Kretschmer decía que esto es una antesala, un pródromo, un aura de la esquizofrenia. El aspecto extraño y los dos últimos factores que tienen que ver con lo social. La persona prácticamente no tiene amistades, y una ansiedad social excesiva que no tiene que ver con ser evaluado de manera negativa por los demás. ¿Con qué tiene que ver esta ansiedad social? Con cuestiones paranoides, con miedo a que los demás le hagan daño. ¿Mm? Bueno, si ustedes maximizan todo esto, queda una esquizofrenia, porque las ideas de referencia quedan en referencialidad o delirios de referencia, o sea, delirios. Las creencias extrañas, delirios, las experiencias perceptivas inhabituales, alucinaciones, el pensamiento del discurso extraño, discurso desorganizado y pensamiento desorganizado, la suspicacia, delirios paranoides, el afecto inapropiado, síntomas negativos. Bueno, o sea que comprenden que por qué Kretschmer consideró que la esquizotipia era un pródromo de la esquizofrenia, ¿no? Bueno, generalmente estas personas, si acuden a consulta, que rara vez acuden a consulta, lo hacen porque los familiares le obligan y generalmente lo que manifiestan de distrés principal es la ansiedad frente a los demás o momentos de ansiedad muy intensos vinculados con situaciones sociales. ¿Mm? El tema desadaptativo es bastante grande porque estas personas realmente creen que tienen poderes sobrenaturales que los hacen especiales, tienen mucha dificultad para establecer vínculos de apegos normales, entonces obviamente que son personas que tienden a no encontrar un nivel de adaptación adecuado
a la cuestión académica, a la cuestión social, a la cuestión laboral. Y es difícil hacer un diagnóstico diferencial entre este trastorno y la esquizofrenia porque si bien son fenómenos distintos, como son muchos fenómenos que son síntomas, que son reportados por la persona, a veces da a entender que la persona está con manifestaciones más complicadas o más graves. Bueno, con esto cerramos Oscar, el clúster A. Sí, adelante. te quería preguntar algo antes de avanzar. Vos te dijiste al inicio que la personalidad nosotros tenemos que tomar como un arco reflejo. Entonces, digamos que la persona ya nace con una personalidad propia o se va moldeando a lo largo de su vida. ¿Cómo Bueno, sería? Andrea. Bueno, muy interesante esta pregunta. Generalmente se estima, y esto es una simplificación, pero lo habrán visto la vez pasada en cuanto a la heredabilidad de los factores de la personalidad, que la personalidad es fuertemente genética con un componente epigenético y un componente bien ambiental. Entonces, los factores de la personalidad aproximadamente son 40, 30, 50% hereditarios. El ambiente también modela la personalidad, pero, y esto es muy importante, Andrea, que todos escuchen bien, no hay evidencia de que el ambiente pueda generar un tipo específico de personalidad independientemente de la genética. Van a haber muchos papers actuales y no tan actuales de que hablan de que hay un gap en todas las investigaciones genéticas de los trastornos mentales y que ese gap podría estar explicado por la epigenética, por ejemplo. Y tenemos ese problema porque, por ejemplo, en todos los trastornos de la personalidad no vemos una afectación ambiental específica que haga que una persona desarrolle un tipo de personalidad, sino más bien lo que vemos es una personalidad bien típica que se empieza a desarrollar a lo largo del tiempo y que va creciendo cada vez más y que se va consolidando, y factores ambientales que pueden ser que contribuyan un poco a esta personalidad. Pero si ustedes quieren ver esto de manera bien técnica, consideren que esto es principalmente hereditario, por más que en las investigaciones de heredabilidad van a ver que la mayoría de los trastornos de la personalidad tienen una heredabilidad de un 70, 50, 60%. Entonces, los trastornos de la personalidad son fuertemente hereditarios. La personalidad es moderada a altamente hereditaria y los trastornos de la personalidad sí son altamente hereditarios y no hay evidencia de que el ambiente los pueda generar. Justamente, Andrea, vamos a ver dentro de unos minutos o varios minutos una investigación que dio por tierra la idea de que el trastorno límite de la personalidad era generado por un ambiente invalidante, que esa era la hipótesis más fuerte. ¿Por qué? Porque el 80 a 90% de las personas con trastorno límite de la personalidad habían sufrido abusos físicos o sexuales. Entonces daba la idea como que había un factor etiológico en el maltrato. Pero lo que se descubrió justamente es que no, es que el factor genético era el que predice el maltrato y ya vamos a ver cómo se resuelve esto. Entonces, la personalidad es fuertemente genética con un rol ambiental que no es tan conocido, o sea, no conocemos bien cómo el ambiente modela la personalidad. ¿Por qué hablo de rol ambiental? Porque no hay ningún rasgo de personalidad que sea 100% hereditario, ni ningún trastorno de la personalidad que sea 100% hereditario. De ahí el probable factor epigenético que esté jugando un rol oculto. Entonces, ¿quedó claro esto? O sea que los trastornos de la personalidad son, ya vamos a ver ahora, lo habíamos visto la vez pasada, pero lo vamos a repasar un poco, la heredabilidad de los trastornos de la personalidad. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno. Acuérdense, igualmente en todo lo que sea comportamiento, no hay ningún comportamiento en el ser humano ni en ninguna especie que no tenga una varianza genéticamente explicable.
Eso es importante verlo así. Entonces, obviamente que el ambiente también hace parte y la interacción entre el ambiente y la genética también es muy importante. Bueno, lo que se llama epigenética. Bien. Clúster A. Terminamos el clúster A. Clúster B. El clúster B se le dice clúster o grupo de trastornos externalizadores, trastornos vinculados con el déficit en el control de los impulsos, la desinhibición, la dificultad en el autocontrol. Bueno, fíjense este caso, que lo vimos muy poquitito la vez pasada. Una persona que tiene conductas de violación a las normas, de engaño, de falta de temor a las consecuencias de sus conductas, de descuido, porque fíjense que es una persona que no solamente engaña, sino que es fácil descubrirla. O sea que tarde o temprano va a ser descubierta. No siente aparentemente arrepentimiento, culpa o preocupación por los demás, solamente enojo. Enojo al ser descubierto. Y nos dice que objetivamente sabe, cognitivamente sabe, que lo que está haciendo puede conceptualizarse como ilegal, malo, erróneo, incorrecto, pero que no lo siente así. Bueno, cuéntenme casos así. Se ven mucho en todo lo que es criminología o psicología forense. ¿Cómo se llaman vulgarmente o culturalmente personas que tienen este tipo de conductas? ¿Psicópatas? Muy bien, Elena. Se les suele llamar psicópatas. O sea, son personas que justamente tienen una conducta generalizada de violación de los derechos y las normas sociales. No se sienten mal por esto, pero tiene algunas características bastante llamativas, como por ejemplo que son fácilmente descubribles. O sea, la idea de que son personas maquiavélicas o muy poderosas no está reportada en las investigaciones que se han hecho. Porque justamente estas características son muy desadaptativas. Estas personas cuando están en la cárcel, ¿qué tal se adaptan en la cárcel? ¿Bien o mal? ¿Qué les parece a ustedes? Porque fíjense, son personas que tienen patrones generalizados de engaño, estafas, violencia hacia los demás. O sea, generalmente suelen ir a la cárcel. Y dentro de la cárcel, ¿se adaptan bien o se adaptan mal? ¿Qué les parece a ustedes? Creo que se adaptan bien. ¿En la cárcel hay normas muy rígidas o no? ¿Qué les parece a ustedes? En el ambiente carcelario, no digo las normas establecidas en el ámbito penitenciario, sino dentro de los internos. ¿Qué les parece? ¿Hay normas fijas o no? ¿Hay jerarquías o no? ¿Hay códigos o no hay códigos? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que sí, por eso hay ciertas, ¿cómo se dice? Rebeliones y tiene ciertas características muy específicas. Bueno, porque hay un conjunto de códigos, de reglas dentro de las cárceles. Y si estas personas tienen dificultades para cumplir reglas, ¿qué será que les pasa dentro de las cárceles? No se adaptan a esas reglas, entonces van a tener problemas. Bueno, generalmente suelen ser muertos en las cárceles estas personas. O lo mismo, siempre se dice que la gente que está en las mafias, en el crimen organizado, es psicópata, pero eso es correcto. Imagínense que, ¿qué es lo más importante en una organización criminal? ¿Qué es algo que si uno pierde, no solamente pierde estar en esa organización, sino pierde la vida? No es la lealtad.
Exactamente. David Licken era un genetista comportamental genial. Tenía un montón de investigaciones espectaculares, tiene un manual de genética comportamental. Lamentablemente falleció en el 2006. Él hacía la diferencia entre lo que es un sociópata y lo que es un psicópata. Él decía que la sociopatía es algo aprendido. Una persona relativamente normal aprende ciertas normas subculturales que están en contra de las normas mayoritarias. Alguien que nació en el contexto de la mafia, por ejemplo. Imagínense que ustedes nacieron en un contexto y su papá, su mamá integra un conjunto de una organización que delinque de alguna manera o que tiene ciertos códigos específicos y que justamente no cumple las reglas de la sociedad. Técnicamente no hay ninguna razón para pensar que ustedes serían psicópatas o que tienen este problema, sino más bien aprendieron normas distintas. A eso se le dice sociopatía. David Licken le decía sociopatía y sostenía que la sociopatía era un fenómeno aprendido, que cualquier persona podía llegar a ser un sociópata si tenía el ambiente adecuado o inadecuado. Pero la psicopatía, sostenía David Licken, no es algo aprendido, es algo fuertemente genético, fuertemente desadaptativo, y es esto. Otro especialista en el tema se llama, porque todavía no falleció, Robert Hare, H-A-R-E. Robert Hare sostiene que hay un montón de tipos de psicopatías y que no es coherente con lo que sostiene el CIE-10 y el DSM-5. O sea que es un fenómeno mucho más complejo. Bueno, pero nosotros nos basamos en lo que está asentado por la comunidad científica, que es justamente lo que se llama trastorno antisocial de la personalidad o trastorno de la personalidad antisocial. Fíjense que tiene que ver con un patrón de vulneración a los derechos, a las normas, y a diferencia de los otros trastornos puede producirse desde antes, desde los 15 años de edad. Generalmente es algo que viene desde niño esto, les cuento, solamente que por una cuestión diagnóstica esto se puede hacer a partir de los 15 años de edad. Antes de los 15 años se llamaba trastorno disocial de la conducta y hoy en día se llama trastorno de conducta solamente. Son niños que tienen patrones de, generalmente bien típico, que es en un niño que vaya a evolucionar en este trastorno. ¿Qué es lo típico que hace? Bien típico, bien típico. ¿Miente mucho? Bueno, mentir, engañar, muy bien. Pero algo bien llamativo, algo que sí es un punto de corte, porque mentir, creo que todos ustedes habrán mentido mucho, es normal, es una fase evolutiva del desarrollo. Hay algo que no es parte del desarrollo normal de un niño, porque mentir, sí o sí los niños les mienten a los padres muchas veces, generalmente por temor a las consecuencias de decirle la verdad, y no es raro. Pero hay algo que sí o sí es muy raro. ¿Qué puede ¿No ser? sería que pelea mucho? Tipo, es Puede violento. ser, puede ser, puede ser, pero también puede ser que no sea así. No Les cuento un juega, ejemplo. A ver, Andrea, ¿sí? no ¿No sé, juega? que no juegue el niño con otros niños. Puede ser, pero también que no juegue puede ser un indicador de trastorno del espectro del autismo, puede ser un indicador de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, puede ser que la persona sea muy retraída socialmente. Algo muy llamativo estoy diciéndoles. ¿Qué puede ser? ¿Rodar? Bueno, es un poco menos normal, pero generalmente la mayoría de los niños en algún momento le han sacado algo a otro niño, generalmente juguetes. Algo muy llamativo, muy preocupante, muy extraño. Violento. ¿Mm? Un niño que sea muy violento. Bueno,
obviamente que sí. Lo de pelear les iba a contar una anécdota personal. En fútbol a mí me hacían bullying por mi apellido. Y para colmo yo no era muy bueno. Entonces, cada 2 por 3 me peleaba con todo el mundo. Entonces el profesor me decía, no puede ser que te estés peleando con todo el mundo, porque era una pelea así constante. Después ya pasó. Ya, o sea, hay que ver el tema ambiental. Para que ustedes sepan, la última vez que jugué al fútbol hice 3 goles en contra. Entonces, se entiende, ¿no? Que era medio lógico que me iba a hacer bullying. Bueno, depende mucho el tema de la violencia. O sea, si uno sufre mucha hostilidad, a veces puede confundirse eso. Estamos hablando de algo más raro, algo más inadecuado, algo muy extraño, algo que refleje una falta de empatía hacia los demás seres, pista, pero más que empatía, Que daña a los animales. bueno, muy bien. La tortura hacia los animales es algo extremadamente raro. Si ustedes ven algún tipo de animal que depende de ustedes, probablemente no puedan hacerle a propósito daño. Probablemente sufran con hacerle daño si te tienen que hacer daño por alguna circunstancia específica. Por ejemplo, un animal que está agonizando. Y es muy raro y no es normal en el ser humano que haya una propensión y un placer por dañar otras especies, por más que usted me va a decir, ¿cómo que no va a ser raro si vivimos de otras especies? Bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de hacerlo por placer, por gusto, el hacerle daño a los demás animales y generalmente animales domésticos. Ese es un indicador muy típico de trastorno disocial o trastorno de la conducta. Y es un antecedente de este trastorno. Es muy raro que un niño le guste hacerle daño o torturar a los animales. Es muy raro. Bueno, fíjense, el incumplimiento de las normas sociales, el engaño, la impulsividad y la dificultad para planificar las acciones, la disregulación de la ira, que se manifiesta en irritabilidad y conductas de agresividad, la desatención frente a la seguridad propia y ajena, la incapacidad para mantener comportamientos rutinarios, repetitivos, obligatorios, y la ausencia de remordimiento, culpa o arrepentimiento frente a haberle hecho daño a los demás. Fíjense que esto es algo que se tiene que generalmente empezar a dar a partir de los 15 años. Generalmente antes se hace el diagnóstico de trastorno de la conducta o trastorno disocial de la conducta. Es un continuo esto. Estas personas son personas que son peligrosas para sí mismas y para los demás. Muchos terminan muertos en accidentes, muertos en circunstancias de mucha exposición al peligro. Son personas que, a diferencia de lo que se cree, no son los típicos criminales, porque para ser un criminal uno tiene que tener cierta posibilidad de continuar con esa conducta. Generalmente son personas más impulsivas y acuérdense de la diferencia que hacía David Licken. No son sociópatas, por más que van a ver que se usa mucho ese término para ejemplificar estas conductas. Serían psicópatas. Bueno. Fíjense que justamente es muy difícil que estas personas tengan algo de adaptación social. Y justamente tienen una gran cantidad de problemas legales y generalmente no se adaptan a ningún grupo tampoco porque justamente uno de sus problemas es el incumplimiento de las normas sociales. Entonces es un problema complicado, grave, difícil de abordar. De hecho, no hay tratamientos bien establecidos para este trastorno también. Otro problema grave.
En Argentina había un caso muy, muy célebre, que era el caso de, le decían el petizo orejudo, que era Cayetano Sánchez Godino, creo que se llamaba. Era un hombre joven que mataba bebés, mataba a niños en el vecindario y los mataba clavándole, valga la redundancia, en clavos en la cabeza, o sea, una cosa horrible. Lo descubrieron, lo pusieron en la cárcel. En la cárcel él mató a la mascota, en Ushuaia fue esto, a la mascota de los presos, al gato que tenían los presos ahí, y lo mataron a él. Obviamente le gustaba mucho los hilos, las sogas, y le gustaba torturar a los animales con sogas, con hilos. Bueno, es un caso famoso. Bien. Algo con respecto a esto que conocen, porque generalmente se habla mucho de este trastorno y de las cuestiones derivadas de este trastorno. ¿Qué conocen de esto? Porque hay muchas polémicas. Como le dije, incluso en el campo teórico, hay varios autores que sostienen que este trastorno es un condensado de una gran cantidad de otros trastornos que tienen sus características. Robert Hare es uno de los mayores especialistas en la temática y está en contra de reducir este fenómeno a un solo trastorno. En el siglo pasado, que no hace mucho tiempo, fue el siglo XX, se hizo muy famoso un libro de divulgación que escribió un psiquiatra que se llamaba Clicky, que era justamente la psicopatología de los líderes. Y él hablaba de que muchos líderes tenían características psicopáticas o de psicópatas incluso, cosa que después las investigaciones fueron negando. O sea, es muy difícil que una persona en un puesto de liderazgo tenga estas características, solamente que también están los rasgos. Por ejemplo, medio polémico esto que voy a decir. ¿Qué líder se puede decir que tenía estas características? Líder histórico, ya fallecido, gravitante en el siglo XX. ¿Les gusta la historia? ¿Les gusta la historia, la política, la historia política? ¿No tanto? ¿Y si tiras una Hitler. pista más, doctor? Bueno, piensen en los grandes líderes totalitarios del siglo XX. O sea, hubieron varios líderes totalitarios en el siglo XX y se cree que había uno de ellos que tenía características muy marcadas, no tenía este trastorno, tenía rasgos de la personalidad. Creo que Hitler, Melissa dijo Mussolini. Hitler. Bueno, hay una polémica porque en verdad esto es bien complicado siempre hacer un perfil de los líderes, más teniendo en cuenta el impacto que tuvieron. No hay mucha evidencia de que Hitler fuera una persona con rasgos psicopáticos fuertes. Más bien tenía rasgos vinculados con la grandiosidad, la megalomanía, ciertos rasgos obsesivos vinculados con que él quería dirigir algo que no conocía, que era el tema del ejército. Y lo que se hizo en Alemania no fue obra de Hitler, lamentablemente fue obra de muchísimas personas que estaban de acuerdo con esas ideas bastante extrañas y perjudiciales. Había otro líder que tenía más tendencia a expresar cierto sadismo. ¿Quién podría ser? Bueno, les cuento para no gastar más tiempo. Se cree que Joseph Stalin tenía fuertes rasgos psicopáticos. A diferencia de otros líderes, que obviamente todos estos líderes totalitarios se imaginarán que son personas que cargan en su responsabilidad con muchas muertes. Porque el totalitarismo es así.
se cree que Joseph Stalin tenía algunos rasgos psicopáticos bastante marcados. Son todas cuestiones históricas, sociales, es difícil de determinar. Pero ninguno de los líderes fue o tenía este trastorno. Este trastorno es algo incapacitante, o sea, yo quiero que también comprendan eso, porque es un mito eso que se dice que Donald Trump es un psicópata. Bueno, si tuviese este trastorno, no podría haber ido muy lejos. Que haya rasgos de personalidad es otra cosa. Bueno, este trastorno, que justamente es el que vamos a ver un poco más en detalle, justamente es también del clúster B. Fíjense, las características son muy llamativas y muy plurales. Fíjense que son varios factores que están disregulados. El tema de los apegos, el tema de la regulación emocional y el tema del control de los impulsos y el tema de la identidad. Marshall Linehan, que es una especialista en este tema, sostuvo que en verdad este es un trastorno de disregulación emocional y que todos los factores o todos los criterios diagnósticos se derivan de la disregulación emocional. Hay cierta evidencia a favor de eso, solamente que ya como vamos a ver, se han visto varios mecanismos afectados, no solamente la regulación emocional, el control de los impulsos y también la adaptación a las reglas sociales. Bueno, fíjense que generalmente estos pacientes tienen una idea de ser abandonados, de estar solos, de estar desamparados y tratan de evitar esto. Inestabilidad en las relaciones interpersonales, inestabilidad en la identidad, impulsividad que puede confundirse con desinhibición de otros trastornos, como por ejemplo hipomanía o manía. Una característica bien típica es el espectro de comportamiento de suicidio y de autolesiones que tienen estas personas. Las amenazas recurrentes de suicidios, intentos recurrentes de suicidio. Algunas cuestiones que no están tan conocidas en este trastorno son, por ejemplo, la tendencia a disociarse frente a momentos de activación emocional muy intensa, que puede hacer confundir esto con algunos problemas vinculados con los trastornos disociativos, la sensación crónica de vacío, la reactividad del estado de ánimo, la dificultad para controlar todas las emociones y también las ideas paranoides, transitorias frente a estrés o síntomas disociativos graves. Siempre se dice que este factor 9 tendría que estar más explicado. Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle dentro de un ratito. Bueno, ¿se acuerdan del trastorno histriónico? Las personas que se sienten bien solamente cuando son el centro de atención y que sienten un distrés grande cuando no lo son. Generalmente tienen conductas de seducción frente a los demás, cambios muy rápidos, emocionales, utilizar su aspecto físico para atraer la atención. Generalmente son personas que se les suele decir superficiales, dramáticas, personas extrañas. También suelen ser muy sugestionables, principalmente por personas fuera de su entorno. Y uno de los problemas que tienen estas personas es que suelen pensar que los vínculos son mucho más estrechos de lo que realmente son. El trastorno histriónico de la personalidad es un trastorno muy grave y hace justamente que la persona tenga mucha dificultad para entablar relaciones sociales. O sea, la persona solamente quiere hablar de él o de ella, tiene conductas que incomodan a los demás, hace comentarios vinculados con las características físicas de los demás que son incómodos también o que no se corresponden con el tipo de relación o el tipo de entorno. Son personas que tratan de llamar la atención incluso de manera con cosas no
necesariamente positivas. Fui al médico porque estaba teniendo la presión alta. Ah, yo también tengo la presión alta y tengo esto y tengo lo otro. O sea, incluso de esa manera. Y son personas que suelen ser consideradas por el entorno más externo o periférico como personas espectaculares, súper divertidas, y por el entorno interno como personas muy malas, muy hostiles, egoístas, egocéntricas. Esta también es una característica de este trastorno y de los rasgos histriónicos de la personalidad. Y justamente esto es bastante grave y generalmente son personas que terminan quedándose solas porque es muy difícil tolerar a personas así. O sea, imagínense que generalmente en un vínculo social se espera que haya una reciprocidad. Bueno, el trastorno narcisista de la personalidad, que está muy en boga, ahora parece que está lleno de madres narcisistas, padres narcisistas, novios narcisistas, novias narcisistas, etc. Y se confunde mucho esto con antisocial. Bueno, generalmente las personas que tienen este trastorno, fíjense que tienen un patrón de evaluarse de una manera inadecuadamente positiva, de necesitar no solamente admiración, sino también un trato especial, que hace que sean personas muy desadaptadas a lo social, falta de empatía por las necesidades ajenas y generalmente relaciones instrumentales. Generalmente estas personas llaman la atención del entorno porque son personas que se presentan de una manera que no es acorde con su realidad y que no es muy difícil darse cuenta que hay una discrepancia entre lo que la persona nos dice o cómo actúa y lo que la persona realmente es, logró o el lugar que está ocupando o los logros que tiene. Fíjense que estas características son bien también antisociales. Acuérdense que el clúster B es un clúster de externalización y que, bueno, son todas personas que suelen generar mucho rechazo social, o sea, suelen tener muchas dificultades con sus vínculos. Imagínense, en este caso, una persona que exagera sus logros y que tiene una versión distorsionada hacia lo positivo. Ya es una persona que tiene cierta desadaptación. Generalmente son personas que suelen tener una actividad fantástica bastante fuerte con respecto a sus cosas, a su identidad. Suelen querer tener un trato diferencial. Suelen enojarse si no se sienten admirados. A veces en las relaciones de pareja se presta esto a producirse, porque cuando uno se enamora de alguien, recuerden sus experiencias, uno se siente como un fan de esa persona al principio, en el periodo de enamoramiento. ¿Cuánto dura el periodo de enamoramiento? Cuéntenme. Estar enamorado así locamente, alocadamente de una persona, ¿cuánto tiempo dura ese proceso, ese fenómeno? 6 meses, bueno, Bueno, muy bien, 6 meses dura. Aproximadamente 6 meses. Muy bien, Jorge. Bueno, entonces, si uno se enamora de una persona que tiene estas características, está medio sonado los primeros 6 meses. Bueno, pero enseguida uno se va a ir dando cuenta que hay cosas que no son muy buenas. Por ejemplo, estas personas no son personas recíprocas, no son personas adaptadas al entorno. Y son personas que justamente tienen muchos antecedentes de vínculos sociales rotos por conductas de ellas. Entonces, obviamente que se hace muy difícil convivir con estas personas, pero lo más llamativo es que son personas que justamente tienen una distorsión muy grande entre cómo se consideran y lo que realmente están haciendo.
El trastorno de la personalidad narcisista, cuando es grave, incluso impide que la persona tenga conocimientos especializados o tenga cierta experticia, porque se imaginarán que tener conocimientos especializados o cierta experticia requiere un proceso bastante largo, progresivo, jerárquico, que para estas personas es humillante. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no, ¿cómo voy a empezar de cero yo que soy? O sea, son personas que hay que tener cuidado con separar el fenómeno cultural. Ustedes saben que últimamente hay un fenómeno cultural muy fuerte de ser un emprendedor. ¿No? Es, hay que separar eso con estas personas que generalmente tienen esa orientación de que son empresarios, son deportistas, son artistas, y en verdad a lo mejor nos dice la persona que es un músico y uno le dice, bueno, ¿y qué instrumento tocas? Y no, no sé tocar ningún instrumento. Bueno, ¿y cantás? No, no sé cantar. ¿Y entonces cómo es eso? Y no, es que yo compongo en mi mente las músicas y, bueno, o sea, se entiende, ¿no? Que hay una distorsión. Bueno, esto lo habíamos visto. Bien. Em, y tenemos el clúster C, que vamos a ver muy rápidamente, así ya terminamos hoy con el tema del trastorno límite, que era lo que vamos a profundizar. En el clúster C es lo que se llama un exceso inhibitorio, lo que caracteriza a este grupo de los trastornos de la personalidad. Un exceso inhibitorio en lo social, entonces hace que la persona prácticamente evite todas las actividades sociales porque tiene una idea de justamente de que va a ser evaluada de manera negativa, de que es incompetente socialmente y en general, y por lo tanto, fíjense que evita actividades sociales, relaciones con los demás, retraído en situaciones, le preocupa excesivamente ser criticado, se inhibe o se bloquea en situaciones sociales, se ve socialmente inepto, y prácticamente no asume riesgos personales. Fíjense que una versión un poco más leve de esto, y es una polémica también que existe, porque hay un trastorno que es muy parecido a esto. ¿Cómo se llama ese trastorno? Todavía no lo vimos. Pero es un trastorno que tiene mucha prevalencia y que es uno de los motivos de consulta bastante frecuente. ¿Qué trastorno es un poco más prevalente que este y que está muy visible y sí o sí deben haber sentido casos y visto y se ve en los medios? La persona que tiene una ansiedad excesiva para hablar en público, para enfrentar situaciones públicas, para estar frente al público, para utilizar sanitarios, baños públicos, para alimentarse en público. ¿Cómo se llama eso? ¿Ansiedad? Bueno, trastorno de ansiedad social o fobia social. Si ustedes ven, cuando veamos los trastornos de ansiedad, van a ver que es difícil diferenciar estos dos trastornos, porque en verdad tienen signos y síntomas que se solapan. Bueno, ese es un tema que también generó polémica porque se consideraba que esto era una forma grave de trastorno de ansiedad social. El trastorno de personalidad dependiente, que suele estar extremadamente subdiagnosticado, son personas que prácticamente tienen dificultad para tomar decisiones de manera individual y que están en un vínculo de dependencia con sus figuras de apego. Generalmente, padre, madre es lo más normal, esposa, esposo, generalmente es esposo, es lo más normal también. Y es un trastorno grave porque estas personas generalmente no se desarrollan individualmente, sino son obligadas a hacerlo. ¿Mm? Bueno, y lo último que habíamos visto también, lo que aparentemente le pasaba a John Paul Getty, que fue el hombre con más dinero en los años 70. El tema de un detallismo extremo, perfeccionismo extrema, dedicación exclusiva y excesiva al trabajo y a la productividad, muy inflexible con respecto a sus normas y muy implacable con las mismas, una tendencia a la acumulación,
una tendencia a aglutinar todo el poder y las decisiones y las actividades, dificultad para poder gastar adecuada y adaptativamente los recursos que posee y muchísima rigidez. Tanto es así que en estas personas, si ustedes le dan cierta información, puede ser que ni siquiera procesen la información que ustedes les están brindando con respecto a algún tema. Bueno, este es un trastorno también muy grave, como estuvimos viendo. Estamos repasando los criterios diagnósticos. Ya habíamos visto casos clínicos de este trastorno. Con respecto a los trastornos del clúster C, para cerrar, ¿dudas, preguntas, comentarios? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Viste que las personas en sí, en general, pueden tener algún que otro rasgo de algunos trastornos. Y de repente si una persona tiene más rasgos relacionados a un trastorno, es más probable que pueda desarrollar en el futuro el trastorno. Bueno. Bueno, y depende, Andrew. Vamos a suponer que uno ya es adulto. No es tan probable eso, porque generalmente los trastornos de la personalidad son algo consolidado, no es algo que se pueda desarrollar más tardíamente. Ahora, si es en la adolescencia y más que nada en la infancia, sí, sí. O sea, ahí sí. Solamente que ustedes tienen que ver que todos ustedes van a tener diversos rasgos que los van a acercar más a algunos de estos trastornos, pero son rasgos normales. Generalmente, la mayoría de ustedes deben tener más tendencia a esto que están viendo ahora. ¿Por qué? Por el tipo de actividad que desarrollan. El detallismo, el perfeccionismo, la dedicación excesiva, la escrupulosidad. Bueno, la acumulación no sé si les puede servir mucho para medicina, a lo mejor sí. Acumulan material de estudio. Bueno, la dificultad para delegar, acumular recursos económicos y la rigidez también les puede ayudar un poco. Entonces, si es por rasgos, la mayoría de las personas que está en lo que están ustedes tienden a rasgos más vinculados con los rasgos de conciencia, los rasgos obsesivos. ¿Por qué? Porque son los rasgos dentro de todo más adaptativos de todo lo que hemos visto. Los rasgos del clúster A son cero adaptativos. Los rasgos del clúster B, salvo que sean actrices o actores, prácticamente no les van a servir mucho. Y los rasgos del clúster C, probablemente estos rasgos de una manera subclínica les sirvan bastante. Fíjense que no son cosas desadaptativas en sí, solamente que para que esto sea un trastorno, esto tiene que ser desadaptativo. Ejemplo, hay personas que han tardado en completar su carrera 15, 20 años. No porque no se hayan dedicado, sino porque para rendir querían saber absolutamente todo de manera perfecta. Tiene que ver con esto. Entonces lo que preguntaste, Andrew, salvo que uno sea adolescente, es poco probable que uno desarrolle a los 30 años, por ejemplo, un trastorno de la personalidad. Generalmente eso es algo que ya se trae prácticamente 17, 18, máximo 19, y hay un continuo entre la etapa infantil, la adolescencia y la adultez. Estas características sí o sí deben estar bastante en ustedes. Sí o sí. ¿Por qué? Porque son características que en un grado subclínico son altamente adaptativas y tienen que ver con lo que están haciendo ustedes. O lo mismo si estaríamos en otro contexto, no sé, en un contexto de atletismo olímpico, en un contexto de carrera artística que requiera una dedicación bastante excesiva, tipo todo lo que es baile, danza, música de tipo profesional. Entonces, estas son características que ustedes pueden tranquilamente tener y de hecho deben tener, si no, no hubieran llegado donde están ahora. Una cosa son los rasgos y otra cosa es la patología. El perfeccionismo les puede servir para mejorar, pero también puede interferir en ir adelante.
el detallismo, las normas, el orden, la organización, la planificación es muy buena, pero si se hace de manera excesiva, ya el medio se transforma en fin y no sirve. Lo mismo, la dedicación excesiva al trabajo, a la productividad, al estudio es muy buena, solamente que suele conducir muchas veces a estados neuroquímicos alterados que generan episodios depresivos o momentos de ansiedad muy grandes. Y bueno, lo mismo con respecto al tema, ni que hablar la rigidez y obstinación, eso sí es cero adaptativo, porque justamente impide que uno incorpore información nueva. Las palabras más usuales para esto es una persona terca, una persona necia, una persona que no cambia su conducta a pesar de que todos los hechos le están indicando que está equivocada. Bueno, entonces espero haber respondido a tu pregunta, Andrew. O sea, es prácticamente muy difícil, es muy improbable que uno desarrolle un trastorno de la personalidad de manera tardía. Lo más normal es que esto se desarrolle de una manera más eh, eh, temprana. Y salvo que haya algunos fenómenos neurológicos muy importantes, los rasgos psicopatológicos de la personalidad se suelen mantener o suelen estar presentes de manera temprana. Hay también dentro del apartado de trastornos de la personalidad de naturaleza orgánica y de naturaleza de consumo de sustancias. Las personas que sufren traumas cráneoencefálicos pueden desarrollar problemas de la personalidad vinculados con estos traumas. La presencia de algunos trastornos neurológicos, como por ejemplo las epilepsias, cuando generan, ustedes saben que las epilepsias son fenómenos complejos, no se puede decir tengo epilepsia, hay que ver qué tipo de epilepsia uno tiene. Ustedes saben que en cada crisis o en cada hipersincronía se genera un deterioro neurológico y esto también puede ir afectando la personalidad. Bueno, para finalizar, trastorno límite. Fíjense, esto lo habíamos visto la otra vez, la primera clase. Cuando me siento muy mal, no sé qué me pasa, pierdo la conciencia y después veo los antebrazos y veo que me los corté. ¿Cómo se llaman estos fenómenos que están viendo acá? ¿Qué es esto de perder la conciencia cuando uno se siente muy mal? ¿Qué es esto de cortarse de manera superficial los antebrazos? ¿Cómo se llama eso? Cuéntenme. ¿Autolesión puede ser? Bueno, muy bien, autolesiones. ¿Y qué es eso de perder la conciencia cuando uno se siente muy mal? No es que se desmaya la persona y queda tirada en el piso, es que sigue actuando, solamente que no tiene memoria de lo que hizo, o sea, no tiene el registro mnémico, episódico de lo que aconteció. Amnesia transitoria puede ser. Tiene que ver con eso, Elena, tiene que ver con lo que se llama amnesia disociativa. Una amnesia disociativa. ¿Qué patología de las que estamos viendo tiene autolesiones y episodios disociativos graves, que vendría a ser amnesia disociativa? De los trastornos de la personalidad. El límite. Bueno. Justamente el trastorno límite de la personalidad, vamos a repasar esto rápidamente porque ya lo vimos, es un patrón de inestabilidad, la relación de interpersonalidades, autoimagen, afecto, impulsividad. Esto ya lo vimos, vamos a pasarlo, pero fíjense, ¿se acuerdan que les dije que en el CIE 10 estaba distinto conceptualizado? Bueno, fíjense cómo está conceptualizado. Ustedes tienen el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, que realmente tendría que llamarse así. Y fíjense que tienen de tipo impulsivo, que tiene que ver justamente con el déficit en control de los impulsos, actuar de forma inesperada, comportamiento pendenciero, tener conflicto con los demás, arrebatos de ira, dificultad para mantener actividades duraderas y humor inestable. Y tienen el tipo límite.
que tiene algunos criterios un poco polémicos, como por ejemplo, ¿cuáles? El primero, fíjense, alteraciones acerca de la imagen de sí mismo y las preferencias, incluyendo las sexuales, las relaciones inestables e intensas, esfuerzos para no ser abandonados, reiteradas amenazas o actos de autoagresión, sentimientos crónicos de vacío. ¿Por qué ustedes creen que se juntaron estos dos tipos en el DSM-5? Porque fíjense que en el DSM-5 los criterios pueden corresponder a los dos. Ahí están. Por ejemplo, el primero que tienen corresponde al tipo límite. El segundo corresponde al tipo límite. El tercero al tipo límite. El cuarto al tipo impulsivo. 5 al tipo límite. O sea, se entiende que se van mezclando. ¿Por qué será que se habrán juntado y no se respeta esta división? Fíjense que los códigos del CIE para los trastornos mentales son F. y en adelante. Fíjense que tienen F6030 y tienen el F6031. Sin embargo, en el CIE, bueno, no está en el DSM-5, pero también tiene el código, directamente engloba los dos en F63. Les cuento porque no se ha verificado que exista una diferencia real o que exista esto por un lado y esto por el otro. Generalmente se presenta todo junto. Solamente que lo que pueden tomar del CIE como muy interesante es que se tendría que llamar así, no límite. ¿Por qué? Por el límite de qué. ¿Se acuerdan que les dije que históricamente venía de la estructura psicoanalítica? Bueno, generalmente los analíticos, los mecanismos afectados en el trastorno límite de la personalidad tienen que ver con la regulación emocional, la inhibición de los impulsos, los mecanismos de apego, la adaptación social, y hay una duda si también está alterada realmente la identidad como un mecanismo, la conformación de la identidad. Como les dije, hay mucha evidencia de que principalmente el primer factor de regulación emocional está alterado. Bueno. Y fíjense la presencia de los síntomas. Fíjense que este es un estudio del año pasado, del 2020, con respecto a los pacientes y por qué esto de no reconocer dos trastornos en uno. Fíjense que la mayoría tiene experiencias justamente de que problemas con la ira, fíjense, problemas con el estado de ánimo, son los síntomas más frecuentes y fíjense lo interesante, que ustedes tienen 3 líneas. Pacientes menores de 46 y pacientes mayores de 46. Fíjense que los pacientes mayores de 46 tienen mucha menos tendencia, mayores de 46, a todo lo que es suicidio, a sentirse disociado, a las experiencias de abandono, pero tienen más síntomas, por ejemplo, de ira, menos síntomas de estado de ánimo. ¿Vieron qué espectacular que está este estudio? ¿No? Está muy bueno. Bueno, bueno, fíjense que una persona que consultan, los padres consultan porque están preocupados porque no avanzan en los estudios y dice que a partir de los 18 años su hija se transformó en otra persona, que era agresiva, conflictiva, con dificultades para mantener grupos sociales, muy crítica frente a los demás, todo el mundo la decepciona, todos son falsos y egoístas, muchas veces dice sentirse mal, vacía, fracasada, no saber quién es, sentirse perdida. Bueno, permanentemente culpa a los padres, pero también tiene miedo que le abandonen, la inestabilidad. Bueno, numerosos accidentes de tránsito y un embarazo no intencional, 2 embarazos no intencional. Bueno, dificultad en las relaciones, 8 intentos de suicidio, medicamentosos, y no
no se le pudo dar una respuesta diagnóstica. Esto es un trastorno límite bien típico. Fíjense que tienen una persona disregulada emocionalmente, con inestabilidad en la autoimagen, inestabilidad en las relaciones interpersonales, temor a ser abandonada, indicadores de impulsividad como los accidentes de tránsito, las relaciones sexuales sin protección, inestabilidad en las relaciones interpersonales, relaciones interpersonales nuevamente, múltiples intentos de suicidio. Bueno. Antiguamente estos casos eran difíciles de diagnosticar porque no había, estamos hablando hace 30 años atrás, no había mucha información sobre este trastorno. Hoy en día es algo que está muy bien reconocido. Fíjense que la prevalencia es de 1 al 2%, es más probable en la mujer que en el hombre, según algunos estudios, según otros no. El onset generalmente es de los 19 años y puede ser diagnosticado incluso hasta los 34, por más que, como les había comentado, hay una continuidad. Hay evidencia que puede estar presente incluso antes para ser diagnosticado. Y fíjense que es algo que es muy demandante para el tema psiquiátrico psicológico porque el 10 al 12% de las consultas y el 20 al 22% de las internaciones son de estos pacientes. Bueno, fíjense que esto también se puede mimetizar y puede tener una comorbilidad con principalmente estados depresivos, episodios depresivos. ¿Por qué? Porque fíjense que los pacientes pueden presentarse como que tienen trastorno depresivo mayor y después, si ustedes ven, tiene la sintomatología bien tipo límite. Eso tiene que ver con lo que es la comorbilidad. Las comorbilidades más preocupantes con respecto al trastorno límite son el consumo de sustancias y después tienen trastornos bipolares, trastorno depresivo mayor, fobia específica, trastorno de estrés postraumático, trastornos psicóticos incluso. O sea, fíjense que el nivel de comorbilidad es bastante elevado con diversos trastornos, lo cual complica muchísimo el tratamiento principalmente. Y el riesgo de suicidio, ¿se acuerdan que me habían dicho muy bien que la media de edad era 30 años? Y vamos a ver por qué eso es así. El 8 al 10% de los pacientes con trastorno del límite se suicida. Generalmente logra hacerlo a los 32 años. Fíjense que en una investigación de 16 años de seguimiento, los principales predictores son las comorbilidades, las autolesiones, eso es una polémica si realmente, porque hay investigaciones que sostienen que sí, sostienen que no, la inestabilidad afectiva marcada y la disociación severa. Acá justamente hay otros predictores también de suicidio, alternativa de suicidio, y principalmente la impulsividad es uno de los principales predictores. Después los problemas interpersonales y después recién el nivel de depresión. Esto es interesante ver así porque el tema interpersonal es el que determina que una persona que ya está con menos síntomas, porque a los 30 años los síntomas bajan un poco, decida suicidarse. Bueno, la impulsividad, los niveles de depresión también son predictores. Y en este estudio, por ejemplo, la non-suicidal self-injury no es predictor, por ejemplo. Acá está el nivel significativo de predicción. Fíjense las razones por las cuales estas personas sostienen haber intentado suicidarse. Principalmente el alivio emocional, que es la causa típica que motiva los suicidios. Y después hay una gran cantidad de causas. El autocastigo, la influencia interpersonal, eso es generar cambios interpersonales, el escapar, la expresión de la ira, hacer que los demás estén mejor. Justamente son algunos de los motivos de intentos de suicidio. Y bueno, obviamente que el mal pronóstico tiene que ver con la sintomatología, la detección tardía, las historias de malos tratos, la desadaptación laboral, las comorbilidades y obviamente no contar con tratamientos.
John Gunderson, que recientemente falleció, es considerado uno de los mayores especialistas en trastorno límite. Y este estudio muy célebre, muy famoso, que publicó, que es un estudio longitudinal de seguimiento de pacientes con trastorno límite, fue interesante porque justamente mostró por primera vez algo que ya hoy en día es conocimiento de la comunidad científica, y es que los síntomas del trastorno límite, pasando el tiempo, suelen ir remitiendo. Pero hay algo que no remite, y es lo que dice severe and persistent impairment in social functioning, es decir, un deterioro severo y persistente del funcionamiento social. Esa razón es la que se cree que es la principal motivación para, o que está relacionado con el tema de los suicidios en una edad relativamente tardía, que son los 30 años. Bueno, y ya terminando, fíjense el tema genético del trastorno. Fíjense este estudio, que es un estudio relativamente reciente, el 2019, en el cual se ve la heredabilidad en una población bastante larga, que sostiene que la heredabilidad, creo que acá pueden ver, no se puede poner, bueno, es estimada en un 46% del trastorno. Bueno, pero también había hipótesis etiológicas, como les dije, del abuso emocional, verbal y sexual. Y esto se puso a prueba en este estudio, que también es súper célebre. Este estudio de Bornovalova y colaboradores fue el primer estudio que demostró lo que después muchos estudios replicaron. Y fíjense, a ver, ¿dónde les puedo leer? Nuestros resultados indican que la asociación entre el abuso infantil y los rasgos del trastorno límite de la personalidad comparten bases genéticas comunes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es eso? Que solamente la genética fue predictora del trastorno y de los abusos físicos y sexuales. ¿Me podrían explicar un poco cómo puede darse eso? Fíjense lo que dice al final este abstract. Estos hallazgos son inconsistentes con la asunción de que el abuso infantil causa el trastorno de la personalidad límite y sugieren que el trastorno es mejor explicado por las vulnerabilidades hereditarias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser que el mejor predictor de rasgos límite y de sufrir abusos infantiles sea la genética, y que no hay un rol ambiental o un vínculo entre las variables de abuso infantil y trastorno límite? ¿Qué querrá decir eso? Cuéntenme. Explicación para este resultado, que es sobre este estudio. Fíjense qué lindo estudio, 1.382 participantes. Yo no sé, doctor. No le encuentro el nexo, digamos. Fíjense, este es un estudio súper interesante. Si les gusta la genética comportamental aplicada a los trastornos mentales, el equipo de Bornovalova tiene un montón de investigaciones súper espectaculares al respecto. Este es el estudio más célebre, así como le mostré el de Gunderson del 2011. Se decía, por ejemplo, de que McGowan, Linehan, etcétera, etcétera, sostenían que el ambiente invalidante podía ser la causa del trastorno. Porque si ustedes atienden a pacientes con estas características, van a ver que no todos, pero muchos de ellos
Tienen un ambiente social, un ambiente interpersonal y principalmente un ambiente familiar realmente muy complicado, con violencia verbal, emocional. Muchos pacientes tienen también una alta comorbilidad de estrés postraumático por abuso sexual. Bueno, entonces se quiso ver realmente si había una influencia genética o una influencia ambiental en el trastorno. Pero lo que se descubrió, y que ya estaba postulado, era que en verdad la genética es la que predice sufrir abuso infantil. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que mi genética prediga eso? Y entonces vamos a la pregunta, ¿es normal que un adulto abuse física o sexualmente de un niño? Y para peor, de un niño con el cual tiene una genética similar. ¿Ustedes entienden esto, lo que implica en términos evolutivos? Yo sé que es horrible hablar así, pero es importante que veamos esto en el comportamiento. Los gatos matan a cachorros de gatos que no tienen su genética, pero nunca van a matar a cachorros de gatos que tienen su genética, salvo que estén enfermos. En el ser humano hay una inhibición muy grande para agredir a seres que evaluamos como indefensos. Es lo normal eso. Es muy raro que un adulto agreda físicamente a un niño, debiera ser raro. Yo entiendo que hay un tema cultural medio complicado con eso. Y sexualmente muchísimo más raro es. Entonces les pregunto, el trastorno límite tiene un nivel de heredabilidad bastante importante. El ambiente no predice tener trastorno límite, pero sí la genética. ¿Qué querrá decir esto? Acá hay otro estudio también. Doctor, ¿podría ser que cuando, o sea, como el tema es genético, en los niños hay predisposición a ser abusados porque son más vulnerables y los adultos más predisposición a abusar de los mismos? Bueno, espectacular. Así mismo, Andrew. Generalmente los rasgos externalizadores son fuertemente hereditarios. Ejercer violencia, abuso físico y sexual contra los demás. Entonces, la respuesta, la interpretación de este estudio es que justamente un niño que ya tenga la genética compatible con el trastorno límite, es más probable que tenga alguno de sus progenitores con estas mismas características o con características similares, por ejemplo, disregulación emocional, falta de control de sus impulsos y por lo tanto es más probable que sea víctima del abuso físico, emocional o sexual. Espectacular, buenísimo. Acá hay un estudio de ecuaciones estructurales, fíjense que también prácticamente el abuso físico y el abuso sexual prácticamente no explican muy marginalmente las características límite. El abuso emocional en este estudio sí explica un poco más fuerte, pero principalmente lo que más explica es las dificultades en la regulación emocional. Bueno. Estos son algunos aspectos neurológicos que sugieren que los pacientes con trastorno límite no solamente tienen problemas en la regulación emocional, sino también en la detección de normas sociales y en el respeto de las normas sociales. Bueno, acá está también esto en el córtex prefrontal. También hay anormalidades vinculadas con la corteza prefrontal medial y dorsolateral en pacientes con trastorno límite, muy normal porque son las partes vinculadas con el control de los impulsos, o mejor dicho, con la inhibición de los impulsos. Y este estudio neurológico también es coherente con esto con
con esta investigación genética de Bornovalova, vinculada con que no se encontraron relaciones significativas entre la integridad de la sustancia blanca y las medidas de trauma infantil. Sin embargo, se obtuvieron asociaciones significativas entre la integridad de la materia blanca y los síntomas clínicos de agresividad, inestabilidad afectiva, evitación y temor al abandono. O sea, se entiende que las afectaciones neurológicas que están vinculadas con la sintomatología no están vinculadas con las medidas de trauma, de haber sufrido un trauma. Eso es interesante. Bueno, y esto también, fíjense que hay déficits estructurales en el cerebro, en el trastorno límite de la personalidad, y generalmente tienen que ver con las partes corticales, la parte talámica. A ver si está mejor acá. Acá está. Fíjense, esperen que voy a poner así, así puedo ver mejor. Muy bien. Bueno, fíjense que prácticamente hay una disminución en la sustancia gris, en el giro superior medio y giro superior y el giro medio frontal, en el pars orbitalis, que justamente tiene que ver con cuestiones vinculadas con la inhibición de los impulsos y de las emociones y de todo lo que sea instintivo. Y en el giro frontal medio inferior izquierdo, también en el córtex orbitofrontal. Acuérdense que los daños en el córtex orbitofrontal generan desinhibición. Bueno, pero hay menor materia o sustancia gris hay mayor materia gris en el trastorno límite de la personalidad en el giro occipital superior derecho y en el cerebelo derecho. Eso es una rareza, no se sabe bien por qué, hay algunas hipótesis de por qué esto puede ser así. Ahora, lo que no es una rareza es lo de todo lo que es la corteza orbitofrontal, el pars orbital, el giro frontal superior izquierdo y medio derecho. Esas son todas regiones inhibitorias. Bueno, acá está el esquemita, también el esquemita. Un poco las regiones para que ustedes vean que no son regiones grandes, como quizás en la esquizofrenia, son regiones pequeñas. Bueno. Entonces, fíjense que tenemos como resumen una mayor activación en regiones vinculadas con el proceso de información negativa y una menor activación en regiones vinculadas con la inhibición. Esto es interesante. Bueno, y hasta aquí llegamos. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. Acabamos de ver un poco más en profundidad el trastorno de la personalidad que quizás es más relevante en la atención clínica. Y el único, dicho sea de paso, que tiene un tratamiento bien establecido de los trastornos de la personalidad. O sea, hay tratamientos bien establecidos para el trastorno límite. Para todos los demás, no. Eso también es interesante ver. Obviamente que se logran mejorías, reducciones, etcétera, pero no las que quisiéramos. ¿Preguntas, dudas, comentarios con respecto a lo que estuvimos viendo? Doctor, ¿y ese tratamiento ya sería de por vida? Bueno, es muy buena la pregunta, que no sé si fue Melissa o Andrea quien hizo. Andrea. Andrea, muy buena tu pregunta. Todos los trastornos de la personalidad son considerados crónicos. Los 9 trastornos de la personalidad que vimos son considerados crónicos. El que tiene mejor perspectiva de evolución es justamente, paradójicamente, el que tiene mayor grado de suicidabilidad, que es justamente el trastorno límite. ¿Por qué razones? Por lo que estuvimos viendo, de que a lo largo del desarrollo
no tan temprano, porque ya estamos hablando de 20, 25, 30, 35 años, los síntomas suelen reducirse, algunos, otros no. Y generalmente el tratamiento de pacientes con trastorno de la personalidad se sugiere que sea un tratamiento crónico, un tratamiento de seguimiento, tanto en la parte psicofarmacológica como en la parte psicológica. En la parte psicológica, el tratamiento bien establecido para el trastorno límite de la personalidad se llama terapia dialéctica comportamental. Hay un segundo tratamiento que se llama de mentalización que está tiene cierta evidencia bastante fuerte, pero todavía no está considerado bien establecido. En cuanto a la parte farmacológica, generalmente en los trastornos de la personalidad se trabaja a partir de las disrupciones neuroquímicas que se pueden deducir de las conductas de los pacientes. Entonces, generalmente en el trastorno límite de la personalidad se prescriben estabilizadores del estado de ánimo, pueden ser a veces antidepresivos, rara vez ansiolíticos, salvo que haya una comorbilidad con alguna cuestión que implique este tipo. Se usan mucho antipsicóticos también vinculados con la regulación del estado de ánimo y reducir el nivel de arousal, por ejemplo, la quetiapina. O sea, es un trabajo bastante específico y bastante individual. La perspectiva de todos los trastornos de la personalidad no es buena. Son trastornos crónicos, son trastornos altamente discapacitantes, son trastornos que, está muy bueno esto que preguntaste, Andrea, requieren un tratamiento constante, un tratamiento crónico. La perspectiva de mejora varía dependiendo de los trastornos. Los de clúster A generalmente tienen una mejora muy leve, muy escasa. Lo del clúster B, el trastorno límite puede realmente mejorar muchísimo. Los demás trastornos realmente no hay mucha evidencia de que se pueda mejorar mucho. En el clúster C, justamente, miren qué casualidad. Tengo acá un protocolo que todavía no está bien establecido, pero no sé si están pudiendo ver. Esperen que voy a dejar de compartir así. Bueno, este protocolo que está acá en este libro, bastante largo, es un protocolo para tratar los trastornos que están vinculados con el overcontrol. Es una versión de terapia dialéctica comportamental solamente que para trastornos vinculados con el sobrecontrol en vez de con el descontrol. Y es una propuesta de Thomas Lynch, que fue un colaborador de Marshall Linehan, para generar un protocolo bien establecido para tratar justamente el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, el trastorno evitativo de la personalidad y el trastorno dependiente de la personalidad. Vamos a ver, todavía no está bien establecido. O sea, el panorama de los trastornos de la personalidad es bastante sombrío, porque son trastornos crónicos. Justo el que tiene mejor probabilidad de cambio es el que quizás también puede resultar peor, porque tiene el 8 al 10% de los pacientes cometen suicidio y generalmente en una edad que es bastante difícil de predecir, como son los 30 años. Entonces, está muy bueno esto que decís, Andrea, porque sí requieren tratamiento crónico y la perspectiva, el pronóstico no es bueno. Eso es interesante saber. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Doctor, yo tengo una última. Por ejemplo, si ustedes diagnostican ahí a alguno que tiene el trastorno antisocial, por ejemplo, creo que es uno de los que mayor amenaza, por ejemplo, representa para su entorno. ¿Cómo hacen? ¿Ya notifican a algún lado? ¿O cómo hacen, por ejemplo, si pierden el seguimiento del paciente? Bueno, es muy interesante esto, Melissa. Y también vale para ustedes, porque ustedes también pueden estar trabajando en contextos en los cuales les toque ver personas así o pacientes así, más si se dedican a la psiquiatría. Se habla con la familia. Es que generalmente, Melissa, la familia misma es la que trae a estas personas y generalmente estas personas ya tienen antecedentes o muchos consultan por orden judicial. Se advierte a la familia de esto y se ven algunos planes para reducir lo que se puedan los riesgos. Entonces, sí, no es que se notifica a la justicia. De hecho, generalmente es al revés. Probablemente la justicia esté notificada mucho antes que ustedes.
Se advierte a la familia, se explica a la familia también en qué consiste esto, que es algo crónico, que no es algo que la persona va a tener un insight o va a descubrir la religión o lo que fuere y va a dejar de tener estas características. Sí, se advierte a la familia y se explica la peligrosidad de esto. Lamentablemente, generalmente esto se hace con muchos trastornos y patologías y generalmente la familia no hace mucho caso. Desde prevención del suicidio, de no dejar a la persona sola, por ejemplo. Eh, una persona con varios intentos de suicidio no se la puede dejar sola. La familia no hace caso y hasta a veces incluso se enoja con el profesional que le está advirtiendo esto, de que... y uno le dice esto porque justamente son las prescripciones. Sí, se advierte a la familia, Melissa, pero generalmente la familia ya sabe. Solamente que quizás no sabe la gravedad de esto y lo que no sabe lo difícil de modificar que es esto. Pero es una pregunta muy interesante porque generalmente todos los trastornos de la personalidad, pero principalmente los de clúster B, suelen tener implicaciones legales. Suelen tener implicaciones legales, principalmente de trastorno antisocial de la personalidad. Lo más normal es que la persona ya tenga procesos legales en curso, que ya haya estado recluida, o sea, con prisión preventiva, o que ya haya tenido algún tipo de condena. Es frecuente eso. Entonces se advierte a los familiares que esto es algo crónico y que esto va a ser así y que hay que cuidar a la persona, cuidar a los demás de esta persona. Pero es difícil, a veces los familiares lo que están esperando es que uno cambie a la persona y estas cosas son difíciles de cambiar. Por lo menos, fíjense, no hay ningún protocolo bien establecido para curar o hacer que esto remita. Es una muy buena pregunta. Bueno, ¿otras dudas, comentarios? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Existe alguna manera en cuanto a tratamiento de que algún trastorno se revierta al punto de que la persona entienda su problema y cambie, por así decir, su personalidad, como para mejorar? Bueno, en temas de trastornos de personalidad, obviamente que depende el insight que tenga la persona, claro que sí. De hecho, ese es uno de los grandes factores. Generalmente la mayoría de los casos de insight, de comprensión, va más por el lado del trastorno límite, que es un trastorno muy doloroso y que no es egosintónico. Los trastornos de clúster A es muy difícil. El trastorno narcisista, el trastorno histriónico, el trastorno antisocial también es muy difícil. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad tiene un mejor pronóstico si la persona puede captar que tiene ciertas características que no son muy funcionales. El trastorno dependiente es medio difícil, el trastorno evitativo un poco menos y el trastorno límite es mucho más porque justamente la persona está sufriendo y quiere cambiar. Solamente que tiene cierta dificultad, pero sí, en el trastorno límite generalmente las personas tienen bastante insight de que su manera de reaccionar, de ser, su impulsividad no les está beneficiando. En el trastorno límite de la personalidad hay muy buenos resultados, van a haber un montón de ensayos clínicos con muy buenos resultados. Entonces la respuesta es sí, no lograr una remisión completa, pero sí lograr una comprensión bastante elevada para que la persona pueda ir abordando esto, afrontando esto y todas las dificultades que pueden estar presentándose. Entonces, en los demás trastornos es difícil. En el trastorno límite de la personalidad puede ocurrir eso. Y de hecho, es parte del tratamiento que la persona sepa lo que le está pasando, sepa cómo hacerle frente a las emociones, cómo hacerle frente a la impulsividad, que tenga herramientas o, como dice Marshall Linehan, skills, habilidades que les permitan hacerle frente a toda esta sintomatología tan diversa. Entonces, no se habla de curar en los trastornos de la personalidad, se habla de hacer que la persona pueda estar estable, equilibrada y protegida de lo que le está pasando. El insight, muchas personas lo tienen, muchas personas no, y cuanto más grave el trastorno, menor conciencia. Los trastornos de la personalidad tienen una característica, que suelen ser egosintónicos todos, o sea que la persona
no considera que tiene un trastorno, considera que es normal y que actúa de manera normal y que los problemas a lo mejor son los otros, o que como actúa está bien. Entonces esa sería la respuesta. El trastorno límite de la personalidad se puede lograr, que la persona adquiera un insight, y a veces la persona ya lo tiene esto logrado. Ahora lo que no tiene logrado es cómo controlar las emociones, los impulsos, los fenómenos disociativos, las autolesiones, los intentos de suicidio, que muchas veces son raptus de suicidio. El 25% de los intentos de suicidio suelen ser raptus suicidas, es decir, son impulsos de suicidio, son difíciles de predecir y de prevenir. Bueno. Doctor, tengo ¿sí? una última pregunta. En el caso de que una persona tipo robe o mate a alguien y se vaya a la cárcel, tipo tener ese trastorno de personalidad, ¿hace que sea un criterio tipo para disminuir la cantidad de No. años en la cárcel o no? No, Elena, no. Los trastornos de la personalidad y prácticamente casi ningún trastorno hace que la persona sea inimputable. Hay demasiada jurisprudencia en todo el mundo que no hay ningún caso de que se haya, o sea, no hay casos significativos reportados de que se haya reducido la condena a alguien por tener algún trastorno de la personalidad. No, no, no es un atenuante. Por más que a veces se trata de utilizar, no se suele aceptar como atenuante. Entonces, eso es importante porque, bueno, estaríamos frente a un problema, en verdad. Todo el comportamiento está determinado. Ese tema de los atenuantes también es un tema bastante discutible, porque supone que el comportamiento es libre y que la persona es plenamente consciente de lo que hace. Y, en verdad, el comportamiento no es libre, o sea, está determinado por la estructura que tenemos, por la interacción con el ambiente, por nuestro conocimiento, por nuestros estados. Interesante la pregunta. La respuesta es no se usa como atenuante en los trastornos de la personalidad. Bueno, repasen los casos clínicos que están en el libro de casos clínicos y repasen principalmente los criterios diagnósticos. Así ya consolidan estos conocimientos, ¿de acuerdo? Dale, doctor, gracias. Bueno, que pasen muy bien. Cuídense Chao, mucho, doctor. mucha fuerza, muchos Gracias. éxitos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, doctor.